Un cordial saludo, apreciado tutor y compañeros. En este caso estamos con mi compañero Jefferson. Vamos a hacer la presentación de la tarea 3, niveles de lectura, para nuestro curso de lectura crítica. Comencemos con la introducción del tema y el contexto en general de ambos textos seleccionados. Em, Primero, pues hablaremos, como lo mencionamos anteriormente, de los niveles de lectura según Cassany 2003, que básicamente es leer las líneas o el nivel literal del texto, leer entre líneas o nivel inferencial y leer detrás de las líneas. Es el nivel crítico valorativo. Hemos seleccionado dos textos de tipología informativa expositiva, uno continuo y otro discontinuo. Los dos textos seleccionados corresponden al objetivo de desarrollo sostenible número 4, educación de calidad, planteado por por la ONU para la Agenda 2030. El texto continuo consiste de párrafos organizados que explican la idea de educación de calidad planteada por el ODS número 4, mientras que el texto discontinuo es una infografía sobre el mismo tema que contiene datos y estadísticas. Aquí vemos cómo lucen cada uno de los textos, el continuo a la izquierda, compuesto por párrafos, y el texto discontinuo, que es una infografía. Eh, Empecemos por el análisis literal. Entonces, el texto continuo trata del objetivo de desarrollo sostenible, número 4, educación de calidad. Inicialmente habla del impacto del COVID-19 en la educación y la cantidad de niños y jóvenes alrededor del mundo que no cuentan y no contarán para 2030 con acceso a la educación y la carencia de habilidades para, pues, tener éxito en sus vidas. De los que ya cuentan con acceso a la educación también. Expone las ventajas de la educación, cómo sirve para alcanzar otros objetivos de desarrollo sostenible, cómo mejora la calidad de vida y cómo se debe convertir en prioridad de inversión de cada país. El primer subtítulo habla de cuáles han sido los avances de la educación y hace una comparativa entre los 15 años anteriores. Esto es de 2024. El segundo subtítulo trata de los desafíos y limitaciones para cumplir con la agenda al año 2030. El, tercer, el tercero describe las poblaciones que más tienen dificultad en acceder a la educación y el cuarto subtítulo hace la diferencia entre géneros y poblaciones. Lo comparan el mismo acceso a la educación. Ya el subtítulo final, el quinto, expone lo que podemos hacer para alcanzar este objetivo de educación de calidad para 2030, de la importancia de la priorización de los gobiernos, de la financiación de la educación y cómo la educación cierra la brecha de desigualdad y abre una puerta al buen vivir de manera sostenible. El texto no cuenta con palabras desconocidas, no encontramos ninguna, cuenta con una estructura clara, título, párrafo introductorio, 5 subtítulos y no cuenta con imágenes. Y es un texto continuo de tipología informativa expositiva. Y el texto discontinuo es una infografía que incluye datos de la educación a nivel mundial. Es más que todo alrededor de tiempos de pandemia y post-pandemia. Muestra datos de la cobertura educativa antes del COVID-19 y los porcentajes de desigualdad en la culminación de estudios durante la pandemia. Muestra también datos sobre las consecuencias en el retraso educativo de los países al cerrar las escuelas debido al COVID-19. La desigualdad en el acceso a la enseñanza a distancia y el bajo porcentaje de escuelas que contaban con las instalaciones básicas para la prevención del COVID-19. El texto cuenta con un título y se divide en 5 imágenes informativas que se pueden leer en diferente orden. El texto no cuenta con palabras desconocidas y es un texto discontinuo de tipología informativa expositiva.
Adelante, Jefferson. Muchas gracias, Fabián. Fabio, disculpe. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de el análisis inferencial que hicimos con el compañero sobre lo que nos exigía como tal la guía. Aquí podemos observar el texto continuo. La idea principal, el ODS 4 y la importancia de la educación inclusiva, igualitaria y de calidad para el desarrollo sostenible de los individuos y las naciones, hay una carencia de millones de personas en cuanto al acceso a la educación de calidad y muestra la responsabilidad de los gobiernos de financiar la educación en sus países para mejorar la calidad de vida y encaminarse al desarrollo sostenible y la reducción de las brechas de desigualdad. Las ideas secundarias en el texto continuo podemos hablar de la influencia de la pandemia en el acceso y la participación de la educación, logros frente a la cobertura educativa, a los desafíos para cumplir la Agenda 2030 en las comunidades y grupos sociales más afectados por la falta de acceso a la educación y la importancia de la financiación de la educación por parte de los gobiernos para así alcanzar a cumplir la Agenda 2030. La hipótesis que se plantea es que los gobiernos no se interesan por la inversión en educación primaria, secundaria y profesional. Cuentan con prioridades diferentes al desarrollo sostenible y velan por los intereses individuales más que los colectivos. Un nuevo título para el texto, en manos de quien está alcanzar una educación de calidad para el 2030. La pregunta, ¿por qué los gobiernos no centran su interés en invertir en educación, si esta es la clave para el desarrollo económico y sostenible de un país? Se infiere que la pandemia afectó de manera considerable el propósito de educación sostenible para el 2030 y que hay poblaciones vulnerables que tienden a verse más afectadas por la falta de acceso a la educación de calidad y que los gobiernos son los culpables de la falta de este acceso a la educación de calidad, al no priorizar la inversión en la educación. Eso que observamos es cómo el texto continuo se desarrolla y ahora vamos a ver cómo pasa en el texto discontinuo. La idea principal de una infografía, en este caso, al hablar del ODS 4, es la educación de calidad antes de la pandemia y describir el impacto que tuvo el COVID-19 en el acceso a la educación de la población mundial. Las ideas secundarias es mostrar estadísticas, ya sea por gráficos, por representaciones, por cuadros de texto, y explicar cómo la pandemia exacerba las desigualdades en la educación, las consecuencias que tuvo los cierres de las escuelas en el progreso educativo y la Agenda 2030, la desigualdad en el acceso a educación remota y la calidad de las instalaciones de las escuelas. La hipótesis que se plantea mediante el texto discontinuo es que los gobiernos no están preparados para enfrentar ningún tipo de crisis mundial y cuando alguna ocurre, el sistema educativo se deteriora. Un nuevo título para el texto, el impacto de las crisis mundiales en la educación pregunta por qué los gobiernos no cuentan con un fondo para blindar la educación durante tiempos de crisis mundiales y se infiere que hace falta planeación para reducir el impacto en la educación de crisis mundiales como el COVID-19. Algo importante es que en el texto continuo podemos desglosar mucha más información, ya que podemos describir con cualidades, características y temáticas toda la información que se quiere transmitir. En el texto discontinuo, para el ejemplo de una infografía, en un gráfico podemos meter mucha más información para que la persona que está interactuando con este tipo de texto deduzca datos exactos cuantitativos de qué está ocurriendo en el texto discontinuo. Muchas gracias, Jefferson. Pasemos al análisis crítico valorativo de esos dos textos. En el texto continuo se comprende de manera completa, sin necesidad de referirnos a fuentes adicionales o diccionarios para comprender su contenido. El tema expuesto se relaciona con el desarrollo sostenible y otros de los ODS planteados por la ONU, ya que si se cuenta con educación inclusiva y de calidad, se podrá trabajar en propósitos como el cuidado de ecosistemas terrestres y marinos, culturizar sobre el consumo sostenible y, aún más importante, mejorar la calidad de vida mediante oportunidades de salir adelante. Siendo un tema tan sensible e influyente en los demás ODS, consideramos que el autor pudo ser un poco más exigente en relación al hacer más énfasis
en cómo los gobiernos deben priorizar la inversión en educación para lograr alcanzar los objetivos propuestos para la Agenda 2030. También consideramos que el texto carece de carácter crítico. El autor pudo ser un poco más exigente con las entidades gubernamentales encargadas de manejar el presupuesto para la educación y la última apreciación que hacemos para el texto continuo es que el texto transmite un mensaje muy importante al querer mostrar la necesidad de contar con educación inclusiva y de calidad para alcanzar otros objetivos de desarrollo sostenible y reducir la brecha de desigualdad y cómo los gobiernos deben asumir la responsabilidad de financiar e impulsar la educación y las tecnologías de la información para así llegar a un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida. Esta apreciación valorativa que damos, por supuesto, pues no es solo de carácter negativo, sino pues apreciamos, por supuesto, también la intención del autor. En el texto discontinuo, a pesar de ser una infografía con poco texto, transmite 5 puntos importantes sobre la educación y el propósito del ODS número 4. Se entiende el mensaje sobre la necesidad de invertir en educación y el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19 al haber una carencia de esa inversión. El mensaje sobre la desigualdad en el acceso a la educación es claro y la intención no solo de mostrar datos, pero generar preocupación por parte del autor e interés se cumple en cada uno de los gráficos. La infografía se relaciona con el texto continuo de manera directa e incluye datos también que complementan el texto continuo. Consideramos que el autor pudo haber incluido gráficos que refieran a la obligación de las naciones o de los gobiernos de financiar la educación en comparación con otras infografías relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. El texto también contiene información y datos suficientes para transmitir la intención del autor. Y por último, de igual manera que el texto continuo, el autor puede presentar datos más críticos con las entidades gubernamentales e incluir información de cómo la falta de inversión en educación ahonda las brechas de pobreza y desigualdad, reduciendo la oportunidad de niños, niñas y jóvenes de salir adelante. Por último, Jefferson nos va a compartir las conclusiones e implicaciones de este análisis que realizamos. Adelante, Jefferson. Gracias. De acuerdo. Del análisis literal, podemos concluir que la educación es un eje fundamental para el desarrollo sostenible y ayudar a cerrar las brechas de desigualdad y pobreza. También que hay poblaciones más vulnerables que otras y que luchan más por el acceso a la educación incluyente y de calidad. El análisis literario también arroja un resultado evidente en referencia al comprender que la inversión nacional en educación es fundamental para alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación de Calidad. Del nivel inferencial, podemos concluir que en los gobiernos alrededor del mundo recae la responsabilidad de que el ODS 4 se cumpla, ya que la falta de priorización de la inversión en educación da como resultado un deterioro del sistema educativo. Inferimos también que los gobiernos no se encuentran preparados para enfrentar crisis mundiales sin dejar que la educación se vea afectada de manera considerable y que la falta de priorizar la educación como uno de los factores más influyentes en el desarrollo sostenible hace que no se tengan planes de contingencia para los momentos de crisis. Del nivel crítico valorativo, en general podemos concluir que los textos son comprensibles y no debemos dirigirnos a bibliografías adicionales para entender la intención del autor. El autor pudo ser más crítico y sugestivo con los gobiernos nacionales para fomentar la criticidad en el lector. Perfecto, Jefferson, muchas gracias. Y esto sería todo por parte de nuestro análisis crítico. Esperamos que les haya gustado y pues fomentemos, por supuesto, también no solo el análisis sobre este tipo de textos, sino pues que haya un análisis profundo en textos futuros a los que ustedes se puedan acercar. Muchas gracias. Unidad.